Volví de viaje y los encontré en mi jacuzzi, mi marido y la vecina, tomando vino y riendo como si nada. Lo que no imaginaban es que los haría arrepentirse de cada segundo. Soy Mariana, tengo 37 años, y llevo 11 casada con Pablo aquí en Madrid. Trabajo como gerente de operaciones en una empresa de logística, un puesto que me costó años de esfuerzo conseguir. Pablo es fisioterapeuta y tiene una pequeña clínica en el barrio donde atiende a pacientes con lesiones deportivas y problemas musculares. Hace 3 años empecé a obsesionarme con una idea, quería una jacuzzi en el patio trasero de nuestra casa. No era solo un capricho. Después de jornadas eternas resolviendo crisis logísticas, coordinando equipos difíciles, apagando incendios que otros creaban, necesitaba un refugio. Algo que fuera completamente mío. Un espacio donde pudiera cerrar los ojos bajo el agua caliente y olvidarme de todo durante aunque fuera media hora. Cuando le conté la idea a Pablo, su reacción fue tibia. No dijo que no directamente, pero tampoco mostró entusiasmo. Me dijo que sonaba bien, que si yo quería hacerlo adelante, pero que él no podía contribuir económicamente porque la clínica apenas estaba dando ganancias estables. Lo entendí. O al menos eso me dije a mí misma. Así que tomé la decisión, lo haría sola. Ahorraría cada euro que pudiera apartar de mi salario hasta reunir lo necesario para instalar la jacuzzi de mis sueños. Comencé a recortar gastos personales de manera sistemática. Dejé de comprar ropa nueva salvo lo absolutamente necesario. Cancelé suscripciones a servicios que apenas usaba. Llevaba almuerzo preparado desde casa en lugar de comer fuera con compañeros de trabajo. Cada café que no compraba, cada taxi que no tomaba, cada pequeño gasto evitado iba directamente a una cuenta de ahorro separada. Durante 2 años mantuve esa disciplina financiera sin descanso. Pablo observaba mis esfuerzos con una actitud que siempre me pareció extraña. Por un lado decía estar orgulloso de mi determinación, de mi capacidad para cumplir metas. Por otro lado, nunca ofreció ayudar económicamente ni siquiera con pequeñas contribuciones ocasionales. Cuando le mencionaba que había alcanzado un nuevo hito de ahorro, su respuesta típica era un comentario superficial sobre qué bien, sobre cuánto me lo merecía después de trabajar tan duro. Pero nunca hubo un ofrecimiento concreto de participar en el proyecto. Lo que sí notaba era que Pablo disfrutaba enormemente de hablar sobre la futura jacuzzi con amigos y vecinos. Cuando teníamos reuniones sociales, él era el primero en mencionar el proyecto, describiendo con lujo de detalles cómo quedaría el patio una vez terminado, qué tipo de instalación estábamos planeando, cuánto tiempo de relajación tendríamos disponible. Usaba constantemente la palabra estamos y tendremos, como si fuera un proyecto conjunto donde él también estaba invirtiendo esfuerzo y recursos. Eso me molestaba de una manera que no sabía cómo expresar sin sonar mezquina. Técnicamente éramos matrimonio, así que supongo que lo que fuera mío también era suyo en cierto sentido. Pero había algo profundamente frustrante en escucharlo presumir un logro que era exclusivamente producto de mi sacrificio personal. Hace un año finalmente alcancé la cantidad necesaria. 8.000 euros ahorrados centavo a centavo durante 24 meses de disciplina absoluta. Contraté a una empresa especializada en instalaciones de jacuzzis residenciales. Vinieron a evaluar el patio, tomaron medidas, me presentaron opciones de modelos diferentes con características variadas. Elegí uno de tamaño mediano, con capacidad para 4 personas, jets de hidroterapia ajustables, e iluminación LED integrada. La instalación tomó 3 semanas completas. Tuvieron que hacer trabajos de plomería extensos, conexiones eléctricas especializadas, preparación del terreno para soportar el peso del agua. Yo supervisaba cada detalle después de regresar del trabajo, asegurándome de que todo quedara exactamente como lo había planeado. Pablo observaba el proceso con interés casual pero sin involucrarse realmente. Hacía comentarios ocasionales sobre cómo quedaba todo, pero nunca movió un dedo para ayudar con ningún aspecto práctico de la instalación. Cuando finalmente terminaron y la jacuzzi estuvo lista para usar, sentí una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. La primera vez que me metí en esa agua caliente, con los jets masajeando músculos tensos después de una semana particularmente difícil en el trabajo, lloré. No de tristeza sino de puro alivio. Había logrado crear exactamente lo que necesitaba, mi refugio personal construido enteramente con mi propio esfuerzo. Los primeros meses después de la instalación fueron exactamente como había imaginado.
Llegaba del trabajo, me cambiaba, y pasaba al menos media hora en la jacuzzi antes de preparar la cena. Era mi ritual sagrado, mi momento de desconexión total del mundo exterior. Pablo empezó a usar la jacuzzi también, por supuesto. Al principio solo ocasionalmente cuando yo ya estaba adentro, uniéndose después de terminar con sus pacientes de la tarde. Gradualmente comenzó a usarla con más frecuencia, a veces solo, a veces invitando amigos para sesiones sociales en el patio. Eso también me molestaba aunque intentaba no demostrarlo. Había sido mi proyecto, mi inversión, mi sacrificio. Pero Pablo la usaba con la misma naturalidad que si hubiera contribuido igual que yo a su existencia. Nunca dije nada directo sobre estos sentimientos. Parecía petulante reclamarle por usar algo que técnicamente estaba en nuestra casa compartida. Así que guardaba la frustración y seguía disfrutando mis momentos personales cuando podía tenerlos. Entre nuestros vecinos inmediatos estaban Fernanda y su marido Rodrigo. Fernanda tenía 33 años, era enfermera en un hospital privado, y había vivido en la casa contigua a la nuestra durante los últimos 5 años. Rodrigo trabajaba como ingeniero civil en una constructora importante. Nuestra relación con ellos era cordial sin ser particularmente cercana. Saludos cuando nos cruzábamos, conversaciones breves sobre el clima o noticias del barrio, pero no teníamos una amistad profunda ni compartíamos actividades sociales regulares. Fernanda era el tipo de persona que siempre parecía tener comentarios sobre las decisiones de otros vecinos. Cuando alguien hacía renovaciones en su casa, ella tenía opiniones sobre si era buena inversión o gasto innecesario. Cuando alguien compraba un coche nuevo, ella comentaba sobre si era demasiado ostentoso o demasiado modesto. Cuando instalamos la jacuzzi, Fernanda vino a verla el mismo día que terminaron la instalación. Se asomó por encima de la cerca que separaba nuestros patios y preguntó si podía pasar a echarle un vistazo más de cerca. Le mostré la instalación cordialmente. Ella hizo comentarios sobre qué bonita había quedado, sobre cuánto debía haber costado, sobre qué suerte teníamos de poder darnos esos lujos. Había algo en su tono que no me terminaba de gustar. Una mezcla de admiración genuina y algo más que no lograba identificar completamente. Algo que sonaba casi como envidia apenas disimulada. Pablo estaba presente durante esa visita y parecía disfrutar enormemente mostrándole a Fernanda todos los detalles técnicos de la instalación. Le explicaba cómo funcionaban los jets, cómo se controlaba la temperatura, cuánto tiempo tomaba calentar el agua completamente. Fernanda escuchaba con atención exagerada, haciendo preguntas específicas que prolongaban la conversación más de lo necesario. En ese momento no pensé demasiado en ello. Solo era una vecina curiosa admirando una instalación nueva en el barrio. Los meses siguientes transcurrieron con normalidad. Mi rutina de trabajo seguía siendo intensa, con proyectos complicados que requerían atención constante y horas extras frecuentes. La jacuzzi continuaba siendo mi refugio al final de días difíciles. Notaba que Pablo pasaba bastante tiempo en el patio durante las tardes. Me decía que necesitaba tomar aire después de estar encerrado atendiendo pacientes todo el día, que le hacía bien relajarse un rato antes de la cena. A veces lo escuchaba hablando con alguien por encima de la cerca. Conversaciones casuales con Rodrigo o con Fernanda sobre cosas triviales del barrio. Nunca me pareció extraño. Éramos vecinos que compartían un muro, era natural que hubiera interacciones ocasionales. Hace 2 meses mi empresa me informó que necesitaban enviarme a una capacitación importante en Barcelona. Era un programa intensivo de gestión logística internacional que duraría 5 días completos. La empresa cubría todos los gastos de viaje y hotel, y la capacitación era crucial para un ascenso que estaba buscando dentro de la compañía. Acepté inmediatamente. Era una oportunidad profesional que no podía rechazar. Le conté a Pablo sobre el viaje con 2 semanas de anticipación. Su reacción fue completamente normal, me dijo que no había problema, que aprovecharía esos días para ponerse al día con trabajo administrativo de la clínica que siempre postergaba. Preparé todo cuidadosamente antes de partir. Dejé comida preparada en el refrigerador, me aseguré de que todas las cuentas del mes estuvieran pagadas, organicé mi maleta con la ropa adecuada para las reuniones profesionales que tendría durante la capacitación. El lunes por la mañana tomé un tren temprano hacia Barcelona. Pablo me acompañó hasta la estación, me dio un beso de despedida, y me deseó suerte con el programa de capacitación. La capacitación era efectivamente intensa.
Sesiones que comenzaban a las 8 de la mañana y terminaban después de las 6 de la tarde, con apenas pausas breves para almorzar. Contenido técnico complejo que requería concentración total, ejercicios prácticos en grupo, presentaciones que teníamos que preparar cada noche. Durante los primeros 3 días apenas tuve tiempo de pensar en otra cosa que no fuera absorber toda la información que estaban presentando. Hablaba brevemente con Pablo por teléfono antes de dormir, conversaciones cortas donde él me contaba que todo estaba bien en casa, que sus pacientes de la semana estaban progresando normalmente, que no me preocupara por nada. El miércoles por la noche, después de una sesión particularmente agotadora, recibí un correo electrónico de la coordinadora de la capacitación. Había surgido un problema de último momento con la programación. El instructor principal para las sesiones de jueves y viernes había tenido una emergencia familiar y no podría continuar. Habían decidido cancelar esos 2 días finales y reprogramarlos para el mes siguiente. Nos ofrecían la opción de quedarnos en Barcelona disfrutando el hotel hasta el viernes como estaba planeado originalmente, o regresar antes si lo preferíamos. Decidí regresar. No tenía sentido quedarme sola en un hotel de Barcelona cuando podía estar en mi propia casa, en mi propia jacuzzi, descansando después de 3 días intensos de capacitación. Llamé a Pablo para avisarle que volvería al día siguiente, el jueves por la mañana. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. Cuando finalmente respondió, su voz sonaba extrañamente tensa. Le expliqué la situación con la capacitación cancelada, que tomaría el primer tren del jueves y estaría en casa alrededor del mediodía. Hubo un silencio breve antes de que dijera que perfecto, que me esperaba entonces, que preparaba algo rico para almorzar juntos. Algo en su tono me pareció raro. Una tensión que no encajaba con la conversación simple que estábamos teniendo. Pero estaba cansada después de un día largo, así que no le di demasiada importancia. Esa noche dormí mal, con un peso extraño en el pecho que no sabía explicar. El jueves por la mañana tomé el primer tren disponible hacia Madrid. Durante el viaje intenté leer documentos de trabajo, pero no lograba concentrarme. Esa sensación incómoda seguía presente, como una alarma silenciosa en el fondo de mi mente. Llegué a la estación de Madrid exactamente a las 11:30 de la mañana. Tomé un taxi hasta casa en lugar de llamar a Pablo para que me recogiera. Quería llegar sin complicaciones, sin esperas innecesarias. El taxi me dejó frente a mi casa a las 12:10. Todo parecía completamente normal desde afuera. La calle tranquila, los árboles moviéndose suavemente con la brisa, el sol brillante de mediodía iluminando las fachadas de las casas. Saqué mi maleta del taxi, pagué al conductor, y caminé hacia la puerta principal. Fue en ese momento cuando lo escuché. Risas. Voces que venían del patio trasero. No solo la voz de Pablo, sino otra voz que reconocí inmediatamente, Fernanda. Me detuve completamente paralizada en la entrada. Las risas continuaban, mezcladas ahora con el sonido inconfundible del agua de la jacuzzi en funcionamiento. Los jets activos, el burbujeo característico, y esas voces riendo como si no hubiera nada más importante en el mundo. Dejé mi maleta silenciosamente junto a la puerta y caminé por el costado de la casa hacia el patio trasero. Mis pasos eran completamente silenciosos sobre el césped. Cuando llegué al punto donde podía ver el patio sin ser vista, mi corazón se detuvo. Pablo y Fernanda estaban dentro de mi jacuzzi. Los dos en traje de baño, completamente relajados, con copas de vino en las manos. Fernanda reía con una copa llena de vino tinto, su cabello mojado cayendo sobre sus hombros. Pablo sostenía su propia copa, sonriendo de una manera que no le había visto en mucho tiempo. Había una botella de vino casi vacía en el borde de la jacuzzi junto con 2 copas más. Claramente no era la primera botella que habían abierto. Los observé durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 30 segundos. Fernanda decía algo sobre qué delicia era poder relajarse así en medio de la semana. Pablo respondía que sí, que era exactamente lo que necesitaba después de una mañana complicada en la clínica. Ella se acercó un poco más a él, sus hombros casi tocándose. Él no se alejó. Brindaron con sus copas, el cristal tintineando suavemente, y bebieron mirándose directamente a los ojos con una complicidad que me atravesó como un cuchillo. No era solo que estuvieran usando mi jacuzzi sin permiso. No era solo que Pablo le hubiera mentido sobre dónde estaría yo esta semana. Era la intimidad entre ellos.
La manera en que se miraban. La proximidad de sus cuerpos. La risa compartida que hablaba de una familiaridad que iba mucho más allá de una conversación casual entre vecinos. Todo encajó de golpe. Las tardes que Pablo pasaba en el patio tomando aire. Las conversaciones por encima de la cerca. La tensión en su voz cuando le dije que volvería antes de lo planeado. Esto no había empezado hoy. Llevaban tiempo encontrándose así, usando mi refugio personal para sus encuentros, disfrutando del espacio que yo había construido con mi propio sacrificio mientras yo trabajaba para mantener todo funcionando. Sentí algo frío y duro instalarse en mi pecho. No era tristeza ni desesperación. Era una claridad absoluta sobre lo que necesitaba hacer. Me alejé silenciosamente del patio, caminando de regreso hacia la entrada de la casa con pasos medidos y completamente controlados. No iba a confrontarlo sola. Si Pablo y Fernanda querían disfrutar de su pequeño paraíso secreto en mi jacuzzi, iba a asegurarme de que tuvieran exactamente la audiencia apropiada para ese espectáculo. Y sabía exactamente quién necesitaba ver esto. Caminé hacia la casa de al lado con pasos firmes y completamente controlados. Cada metro que avanzaba hacia la puerta de Rodrigo sentía como esa claridad fría en mi pecho se volvía más sólida, más definida. No había espacio para dudas ni para segundas intenciones. Solo había una certeza absoluta sobre lo que necesitaba hacer. Toqué el timbre de la casa de Fernanda y Rodrigo. Esperé. Escuchaba mi propio corazón latiendo con fuerza pero de manera perfectamente regular. No estaba nerviosa. Estaba furiosa, pero era una furia completamente controlada y enfocada. Rodrigo abrió la puerta después de unos segundos. Tenía puesta ropa casual de estar en casa, pantalones cómodos y una camiseta simple. Me miró con sorpresa evidente al verme parada en su entrada. Mariana, pensé que estabas de viaje en Barcelona, dijo con tono genuinamente confundido. Volví antes de lo planeado, respondí manteniendo mi voz completamente tranquila. Necesito que vengas conmigo ahora mismo. Hay algo que tienes que ver en mi casa. La expresión en su rostro cambió inmediatamente. Pasó de confusión a preocupación en cuestión de segundos. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? No, dije simplemente. Pero va a estar mejor en unos minutos. Confía en mí y ven conmigo ahora. Algo en mi tono debe haberle comunicado la urgencia de la situación porque no hizo más preguntas. Salió de su casa cerrando la puerta detrás de él y caminó a mi lado hacia mi entrada. Cuando llegamos frente a mi casa, me detuve y lo miré directamente. Tu esposa está en mi patio trasero, dije con voz completamente plana. Dentro de mi jacuzzi. Con mi marido. Tomando vino. Riendo como si fueran los únicos dos en el mundo. Vi cómo mis palabras lo golpeaban. Su rostro palideció instantáneamente. Abrió la boca como si fuera a decir algo, tal vez a cuestionar lo que acababa de escuchar, tal vez a negarlo por instinto. No le di tiempo. Ven conmigo y verás exactamente lo que te estoy diciendo. Entramos a mi casa en silencio. Rodrigo caminaba detrás de mí con pasos que podía sentir volviéndose más tensos con cada metro que avanzábamos hacia el patio trasero. Nos detuvimos en el mismo punto donde yo había observado la escena minutos antes. Desde ahí teníamos vista completa del patio sin que ellos pudieran vernos todavía. Pablo y Fernanda seguían exactamente donde los había dejado. Dentro de la jacuzzi, con sus copas de vino, completamente ajenos a que estaban siendo observados. Escuché cómo Rodrigo contenía el aliento junto a mí. Fernanda tenía su cabeza recostada sobre el hombro de Pablo. Él tenía su brazo alrededor de ella de manera protectora, casi posesiva. Hablaban en voz baja sobre algo que no alcanzábamos a escuchar completamente, pero sus risas ocasionales dejaban claro que estaban disfrutando enormemente del momento. Rodrigo dio un paso adelante como si fuera a salir corriendo hacia el patio inmediatamente. Lo detuve con una mano sobre su brazo. Espera, susurré. Déjalos disfrutar un minuto más. Quiero que esto quede grabado perfectamente en tu memoria. Que veas exactamente quién es la persona con la que estás casado. Nos quedamos ahí observando durante lo que probablemente fueron solo 30 segundos más, pero que se sintieron como una eternidad. Pablo llenó la copa de Fernanda con más vino de una segunda botella que había aparecido desde algún lugar. Ella se lo agradeció con un beso en la mejilla que duró demasiado tiempo para ser inocente. Fue en ese momento cuando dejé de detener a Rodrigo.
Salimos juntos al patio. Nuestros pasos sobre las baldosas hicieron que ambos voltearan simultáneamente. La expresión en el rostro de Pablo cuando me vio fue algo que voy a recordar por el resto de mi vida. Pasó de relajación completa a pánico absoluto en una fracción de segundo. Su boca se abrió sin emitir sonido. La copa de vino casi se le cayó de las manos. Todo el color desapareció de su cara. Fernanda tardó un segundo más en procesar lo que estaba pasando. Primero me vio a mí, y su expresión mostró sorpresa. Luego vio a Rodrigo parado a mi lado, y fue ahí cuando el pánico la golpeó con la misma intensidad que había golpeado a Pablo. Mariana. Pablo comenzó a decir, su voz quebrándose completamente. No es lo que yo puedo explicar. ¿Explicar qué exactamente? Pregunté con una voz tan fría que casi no la reconocí como mía. ¿Explicar por qué estás en mi jacuzzi con la vecina? ¿Explicar por qué le dijiste que yo estaría fuera toda la semana? ¿Explicar cuántas veces han hecho esto mientras yo trabajaba para pagar todo lo que tienes? Rodrigo no dijo nada. Simplemente miraba a Fernanda con una expresión que mezclaba dolor, furia y algo que parecía completa decepción. Fernanda intentó salir rápidamente de la jacuzzi, tropezando con sus propios pies en el proceso. Agarró una toalla que había dejado en una silla cercana y se cubrió torpemente mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Rodrigo, por favor, déjame explicarte. Comenzó con voz desesperada. Explícame qué dijo Rodrigo finalmente, y su voz sonaba como si cada palabra le costara un esfuerzo físico pronunciarla. Explícame por qué mi esposa está medio desnuda en la jacuzzi del vecino un jueves al mediodía tomando vino como si fuera lo más normal del mundo. Pablo también salió de la jacuzzi, agarrando su propia toalla. Intentó acercarse a mí con las manos extendidas en un gesto de súplica patético. Mariana, por favor escúchame. Esto fue solo. ¿Solo qué? Lo interrumpí. ¿Solo una vez? ¿Solo algo sin importancia? ¿Solo una pequeña diversión mientras tu esposa estaba de viaje trabajando? Mi voz se estaba elevando ahora. Toda esa furia controlada comenzaba a filtrarse a través de las palabras. Esta jacuzzi, continué, la pagué yo. Cada euro que costó salió de mi salario. Ahorré durante 2 años para poder tenerla. Me sacrifiqué en cosas que quería comprar, en salidas que no hice, en lujos pequeños que me negué, todo para poder construir este espacio. Caminé hacia Pablo hasta quedar justo frente a él. Y tú lo usaste para traer a tu amante. En mi casa. En el espacio que yo creé. Mientras yo estaba trabajando para seguir pagando todo lo que disfrutas sin aportar ni la mitad de lo que yo aporto. Pablo tenía lágrimas corriendo por su rostro ahora. Intentó tocar mi brazo pero me alejé como si su contacto pudiera quemarme. Lo siento, susurró. Lo siento tanto, Mariana. Fue un error terrible. Nunca quise. ¿Nunca quisiste qué? ¿Que me enterara? Porque claramente sí quisiste hacerlo. Lo planeaste. Esperaste a que yo estuviera fuera. La invitaste a mi casa. Abriste mi vino. Usaste mi jacuzzi para tu pequeña aventura. Fernanda estaba de rodillas ahora, sollozando de manera incontrolable. Le suplicaba a Rodrigo entre lágrimas que la perdonara, que había sido un error horrible, que no significaba nada, que lo amaba a él. Rodrigo la miraba con una expresión que había pasado de dolor a algo mucho más frío. Levántate, le dijo con voz completamente plana. Vístete y vuelve a casa. Ahora. Fernanda obedeció temblando. Agarró su ropa que había dejado doblada en otra silla y corrió hacia su casa descalza, todavía llorando, todavía intentando decir algo que Rodrigo claramente no quería escuchar. Me quedé ahí de pie mirando a Pablo. Este hombre con el que había compartido 11 años de mi vida. Este hombre que había disfrutado de todo lo que yo proveía sin valorar nunca realmente el esfuerzo que implicaba. Quiero que saques tus cosas de esta casa, dije con voz completamente firme. Hoy. No mañana. No la próxima semana. Hoy. Mariana, por favor. Comenzó nuevamente. No hay nada que discutir, lo interrumpí. No hay explicación que cambie lo que vi. No hay disculpa que repare esto. Quiero el divorcio. Y quiero que te vayas de mi casa antes de que termine este día. Pablo intentó una vez más acercarse, una vez más suplicar,
una vez más encontrar alguna manera de arreglar lo que claramente no tenía arreglo. Lo detuve con una sola mirada. Si no has sacado tus cosas para las 8 de la noche, dije con una calma que contrastaba completamente con la furia que sentía por dentro, voy a sacarlas yo misma y las voy a dejar en la calle. Tú decides. Rodrigo había estado en silencio durante todo este intercambio. Ahora habló, dirigiéndose a mí pero sin dejar de mirar hacia la casa donde Fernanda había desaparecido. Gracias por mostrarme esto, dijo con voz cansada. Necesitaba verlo con mis propios ojos. De nada, respondí. Y era genuino. Sabía exactamente cómo se sentía en este momento porque yo estaba sintiendo lo mismo. Rodrigo caminó de regreso a su casa sin decir nada más. Lo vi alejarse con pasos pesados, un hombre que había salido de su hogar hace 10 minutos pensando que tenía un matrimonio normal y ahora regresaba sabiendo que todo había sido una mentira. Me quedé sola en el patio con Pablo. Él seguía parado ahí, envuelto en su toalla, con lágrimas corriendo por su rostro, como si esperara que yo cambiara de opinión si se quedaba lo suficiente tiempo. No iba a cambiar de opinión. Vístete y empieza a empacar, dije simplemente antes de dar media vuelta y entrar a la casa. Escuché sus pasos detrás de mí, escuché cómo entraba a la habitación que habíamos compartido durante años, escuché el sonido de cajones abriéndose mientras comenzaba a sacar su ropa. Yo me senté en el sofá del salón y llamé a mi abogada. Era una mujer que conocía de la empresa, especializada en derecho familiar, que había manejado divorcios de varias colegas. Le expliqué la situación de manera concisa y directa. Quería iniciar el proceso de divorcio inmediatamente. Quería asegurarme de que Pablo no tuviera ningún derecho sobre la casa que estaba a mi nombre desde antes del matrimonio. Quería documentar que él había usado bienes comprados con mi dinero para actividades que habían terminado nuestro matrimonio. Ella me hizo varias preguntas técnicas sobre nuestras finanzas compartidas, sobre bienes adquiridos durante el matrimonio, sobre si había alguna posibilidad de reconciliación. A esa última pregunta respondí con un no rotundo que no dejaba espacio para interpretaciones. Acordamos una reunión para el lunes siguiente donde comenzaríamos formalmente todos los trámites legales necesarios. Cuando colgué el teléfono, Pablo estaba parado en la entrada del salón con 2 maletas grandes. Había empacado ropa, artículos personales, algunas cosas de su consultorio casero. Me miró con ojos rojos e hinchados. ¿A dónde voy a ir?, preguntó con voz quebrada. No es mi problema, respondí sin mirarlo. Tal vez Fernanda tenga espacio para ti en su casa. Aunque dudo que Rodrigo esté de humor para recibir visitas en este momento. Vi cómo mis palabras lo golpeaban. La realidad de que no solo había perdido su matrimonio sino también su pequeña aventura romántica estaba comenzando a instalarse. Mariana, por favor. Fuera, dije simplemente. No grité. No levanté la voz. Solo dije esa palabra con una firmeza que no dejaba espacio para negociación. Pablo agarró sus maletas y caminó hacia la puerta. Se detuvo un momento en el umbral, como si fuera a intentar una última súplica, un último intento de cambiar mi decisión. No le di la oportunidad. Me levanté del sofá, caminé hacia la puerta, y la cerré frente a él con un golpe firme. Escuché sus pasos alejándose por el camino de entrada. Escuché el sonido de las ruedas de las maletas sobre el pavimento. Escuché cómo se alejaba de la casa donde había vivido cómodamente durante 11 años sin valorar nunca lo que tenía. Me quedé parada en el salón vacío de mi casa. No lloré. No sentí el impulso de correr detrás de él. No dudé ni por un segundo de la decisión que acababa de tomar. Lo que sentía era una mezcla extraña de alivio y liberación. Como si hubiera estado cargando un peso durante años sin darme cuenta, y finalmente alguien lo hubiera quitado de mis hombros. Caminé hacia el patio trasero. La jacuzzi seguía ahí, con el agua todavía caliente, con las copas de vino abandonadas en el borde, con las toallas húmedas tiradas en las sillas. Vacié las copas en el césped. Saqué las toallas y las metí directamente en la basura. No quería nada que hubiera tocado esa escena. Luego me senté en el borde de la jacuzzi y miré el agua. Este espacio había sido mi sueño. Mi proyecto. Mi refugio personal construido con mi propio esfuerzo y sacrificio. Pablo lo había contaminado con su traición. Había usado mi lugar sagrado para algo que me hacía sentir sucia solo de pensarlo. Pero no iba a dejar que eso me lo quitara.
Tomé una decisión en ese momento: iba a drenar completamente la jacuzzi, limpiarla de arriba a abajo, llenarla con agua nueva, y recuperarla como mi espacio. No iba a permitir que lo que Pablo había hecho destruyera lo que yo había creado. Me levanté del borde y entré a la casa para buscar los productos de limpieza. Mientras caminaba por el pasillo, escuché ruidos fuertes que venían de la casa de al lado. Voces elevadas. Gritos. Rodrigo y Fernanda estaban teniendo exactamente la conversación que yo acababa de tener con Pablo. No sentí satisfacción al escucharlo. Solo sentí una especie de solidaridad silenciosa con Rodrigo. Los dos habíamos sido traicionados por las personas en las que más confiábamos. Los dos estábamos enfrentando el mismo dolor, la misma furia, la misma necesidad de reconstruir nuestras vidas desde cero. Los gritos continuaron durante un rato más hasta que finalmente escuché una puerta cerrarse con fuerza. Después, silencio. Pasé el resto de la tarde limpiando, drenando la jacuzzi, fregando cada superficie, eliminando cualquier rastro de lo que había pasado esa mañana. Era trabajo físico duro que me ayudaba a canalizar toda la energía nerviosa que corría por mi cuerpo. Cuando finalmente terminé, ya era de noche. La jacuzzi estaba completamente limpia, lista para ser llenada nuevamente con agua fresca. Me preparé algo simple para cenar y me senté en el sofá a comer en silencio. La casa se sentía diferente. Más vacía físicamente ahora que las cosas de Pablo se habían ido, pero paradójicamente más llena de paz de lo que había estado en mucho tiempo. No extrañaba su presencia. No echaba de menos escucharlo moverse por la casa. Lo que sentía era principalmente una tranquilidad que no había experimentado en años. Al día siguiente, viernes, llamé al trabajo para avisar que tomaría el día libre por razones personales urgentes. Mi jefa fue completamente comprensiva sin hacer preguntas invasivas. Pasé la mañana en reuniones telefónicas con mi abogada, estableciendo los parámetros exactos del proceso de divorcio que queríamos iniciar. Por la tarde, llené la jacuzzi con agua completamente nueva. Cuando finalmente estuvo lista, me puse mi traje de baño y me metí en ese agua caliente sintiendo que estaba recuperando algo que me había sido robado. Este era mi espacio. Mi refugio. Y nadie iba a quitármelo. Mientras estaba ahí, escuché movimiento en el patio de al lado. Rodrigo apareció en su propio patio trasero. Me vio y levantó la mano en un saludo silencioso. Yo le devolví el gesto. Se acercó a la cerca que separaba nuestras propiedades. ¿Cómo estás?, preguntó con voz cansada. Mejor de lo que esperaba, respondí honestamente. ¿Y tú? Igual. Fernanda se fue esta mañana. Volvió con su madre en Sevilla. Supongo que es lo mejor por ahora. Asentí. Entendía perfectamente esa necesidad de distancia, de espacio para procesar todo lo que había pasado. Si necesitas hablar, dije después de un momento, estoy aquí. Creo que somos las únicas dos personas que realmente entienden exactamente lo que el otro está pasando. Rodrigo me miró con algo que parecía gratitud genuina. Gracias, Mariana. Lo mismo digo. Nos quedamos ahí un momento más, dos personas que habían sido vecinos casuales y ahora compartían un vínculo formado en las peores circunstancias posibles. Luego él se despidió y volvió a entrar a su casa. Yo me quedé en la jacuzzi hasta que el agua comenzó a enfriarse, pensando en todo lo que había cambiado en 24 horas. Mi matrimonio había terminado. Mi confianza había sido destrozada. Mi vida tal como la conocía se había desmoronado. Pero extrañamente, no me sentía derrotada. Me sentía libre. Los primeros meses después de esa tarde fueron extrañamente tranquilos. El proceso de divorcio avanzaba sin complicaciones mayores. Pablo había firmado todos los papeles sin resistencia, probablemente porque sabía que no tenía ningún argumento defendible. La casa quedó completamente a mi nombre, igual que todo lo que había comprado con mi dinero durante el matrimonio. Él se había mudado a un apartamento pequeño en otro barrio de Madrid. Según supe por conocidos mutuos, estaba trabajando más horas en su clínica intentando cubrir gastos que antes yo manejaba sin que él tuviera que preocuparse. No sentía satisfacción particular al saber que estaba luchando económicamente. Simplemente no sentía nada. Era como si esos 11 años juntos pertenecieran a otra persona, a otra vida completamente separada de la mía actual. Fernanda tampoco había regresado de Sevilla.
Rodrigo me contó que ella le había pedido perdón múltiples veces por teléfono, que había intentado convencerlo de darle otra oportunidad, pero él había sido firme en su decisión de divorciarse. Rodrigo y yo comenzamos a hablar con más frecuencia. Al principio eran conversaciones breves cuando nos cruzábamos sacando la basura o regando las plantas. Comentarios superficiales sobre el clima, sobre cómo avanzaban nuestros respectivos divorcios, sobre trivialidades del barrio. Pero gradualmente esas conversaciones se fueron volviendo más largas y más profundas. Descubrí que Rodrigo tenía un sentido del humor seco que apreciaba. Me hacía reír con observaciones irónicas sobre situaciones cotidianas, con comentarios inteligentes sobre cosas que veía en las noticias. Era refrescante hablar con alguien que no tomaba todo demasiado en serio pero tampoco era superficial. Él descubrió que yo era más relajada de lo que aparentaba. Durante años con Pablo había desarrollado esta versión de mí misma que era principalmente responsable, seria, enfocada en el trabajo. Con Rodrigo comencé a mostrar lados que había olvidado que existían. Un sábado por la tarde, aproximadamente 4 meses después de aquel día terrible, Rodrigo tocó a mi puerta con una botella de vino. Pensé que tal vez te gustaría compañía, dijo con una sonrisa un poco tímida. Pero si prefieres estar sola, lo entiendo perfectamente. Lo invité a pasar sin dudarlo. Nos sentamos en el patio, en sillas normales lejos de la jacuzzi, y abrimos la botella. Hablamos durante horas sobre todo y nada. Sobre nuestros trabajos, sobre películas que nos gustaban, sobre viajes que queríamos hacer algún día. No mencionamos a Pablo ni a Fernanda en toda la noche. Era liberador hablar de cosas que no tenían nada que ver con nuestros matrimonios fallidos. Cuando finalmente se fue pasada la medianoche, me di cuenta de que había sido la mejor noche que había tenido en mucho tiempo. Las semanas siguientes establecimos una especie de rutina. Rodrigo venía a mi casa o yo iba a la suya un par de veces por semana. Veíamos series, cocinábamos juntos, simplemente disfrutábamos de compañía sin presiones ni expectativas. No había nada romántico en esos encuentros iniciales. Solo dos personas que habían pasado por experiencias similares y encontraban consuelo en no estar solos. Pero inevitablemente, con el tiempo, eso comenzó a cambiar. Me di cuenta de que esperaba con anticipación los días que sabía que lo vería. Me descubrí prestando más atención a cómo me vestía cuando sabía que vendría. Notaba pequeños detalles sobre el que antes no había observado, cómo se pasaba la mano por el cabello cuando estaba pensando, cómo sonreía de lado cuando hacía una broma. Una noche, aproximadamente 8 meses después de nuestros divorcios, estábamos sentados en mi sofá viendo una película cuando accidentalmente nuestras manos se tocaron sobre el apoyabrazos. Ninguno de los dos movió la mano. Nos quedamos así por el resto de la película, con nuestros dedos apenas rozándose, sintiendo una conexión que iba mucho más allá de la amistad que habíamos construido. Cuando la película terminó, Rodrigo se volteó hacia mí. Mariana, dijo con voz seria, necesito decirte algo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. He estado pensando mucho sobre nosotros, continuó. Sobre cómo empezamos, sobre todo lo que hemos compartido estos meses. Y me he dado cuenta de que lo que siento por ti es más que simple amistad. Tomó mi mano completamente ahora, entrelazando sus dedos con los míos. Entendería perfectamente si no estás lista para esto, agregó. Si necesitas más tiempo, o si simplemente no sientes lo mismo. Pero tenía que decírtelo porque no quiero seguir fingiendo que solo somos amigos cuando cada vez que te veo quiero. No lo dejé terminar. Me incliné hacia adelante y lo besé. Fue un beso suave al principio, casi tentativo, como si ambos estuviéramos probando algo nuevo y desconocido. Pero rápidamente se intensificó cuando él respondió con la misma intensidad que yo sentía. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sonriendo. Supongo que eso responde mi pregunta, dijo con esa sonrisa de lado que me encantaba. Supongo que sí, respondí. Esa noche marcó el comienzo de algo completamente nuevo. La relación con Rodrigo era diferente a todo lo que había experimentado con Pablo. No había esa sensación de estar cargando todo el peso sola. Rodrigo contribuía equitativamente a todo, a los gastos cuando salíamos, a las decisiones sobre qué hacer, a las conversaciones profundas sobre nuestros sentimientos. Me valoraba de maneras que Pablo nunca había hecho. Celebraba mis logros profesionales genuinamente en lugar de simplemente asentir distraídamente. Preguntaba sobre mi día con interés real en la respuesta.
Hacía esfuerzos conscientes para mostrarme que mi felicidad le importaba. Y yo hacía lo mismo por él. Porque esta relación no era solo sobre lo que él podía darme, sino sobre construir algo juntos basado en respeto mutuo y genuino afecto. Un año después de que comenzáramos oficialmente nuestra relación, Rodrigo me propuso matrimonio. No fue una propuesta elaborada ni llena de gestos grandiosos. Simplemente estábamos sentados en la jacuzzi una noche de verano, mirando las estrellas, cuando él me tomó la mano y me preguntó si quería casarme con él. Dije que sí sin dudarlo ni un segundo. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña e íntima con solo nuestros amigos más cercanos y familia. No necesitábamos una celebración grande ni llamativa. Solo queríamos formalizar el compromiso que ya habíamos estado viviendo durante más de un año. La vida después del matrimonio con Rodrigo era exactamente lo que debía ser, una colaboración equilibrada entre dos personas que se respetaban y se amaban genuinamente. 2 años después de casarnos, descubrí que estaba embarazada. La noticia nos llenó de una alegría que no sabía que era posible sentir. Rodrigo lloró cuando le mostré la prueba positiva. Nos abrazamos en medio de la cocina, riendo y llorando simultáneamente, hablando sobre todos los planes que teníamos para esta nueva vida que estábamos creando juntos. El embarazo fue relativamente tranquilo. Rodrigo estuvo presente en cada cita médica, en cada ultrasonido, en cada momento importante. Leyó libros sobre paternidad, preparó la habitación del bebé con dedicación meticulosa, me cuidó cuando tenía náuseas matutinas. Nuestro hijo nació una mañana de primavera después de un parto largo pero sin complicaciones. Cuando la enfermera puso a nuestro bebé en mis brazos por primera vez, miré a Rodrigo y vi en sus ojos el mismo amor abrumador que yo estaba sintiendo. Este era nuestro hijo. Nuestra familia. Construida sobre las ruinas de matrimonios fallidos pero tan sólida y real como cualquier cosa que hubiera experimentado. Los primeros meses de maternidad fueron agotadores pero increíblemente gratificantes. Rodrigo y yo nos turnábamos para levantarnos en las noches, compartíamos las responsabilidades de cambiar pañales y preparar biberones, nos apoyábamos mutuamente cuando el cansancio se volvía casi insoportable. Era exactamente el tipo de compañerismo que nunca había tenido con Pablo. El tipo de relación donde ambos dábamos todo sin llevar cuenta de quién había hecho más. Cuando nuestro hijo cumplió 6 meses, decidimos hacer una pequeña celebración en casa. Invitamos a amigos cercanos y algunos vecinos del barrio. Fue durante esa celebración que vi a Pablo por primera vez desde el divorcio. Aparentemente había venido a visitar a un amigo que vivía en el barrio y estaba caminando por la calle cuando vio la reunión en mi patio. Nuestras miradas se cruzaron por encima de la cerca. Él se veía cansado. Mayor de lo que recordaba. Tenía ojeras evidentes y había perdido peso de una manera que no le favorecía. Por un momento pensé que iba a acercarse, que iba a intentar hablar conmigo. Pero simplemente me miró por unos segundos antes de bajar la vista y continuar caminando. No sentí triunfo al verlo así. No sentí satisfacción por su aparente deterioro. Simplemente no sentí nada más allá de una vaga lástima por alguien que había desperdiciado algo bueno por algo momentáneo y superficial. Rodrigo se acercó a mí con nuestro hijo en brazos. ¿Estás bien?, preguntó habiendo notado el breve intercambio de miradas con Pablo. Completamente, respondí con honestidad total. Y era verdad. Estaba más que bien. Estaba feliz de una manera profunda y auténtica que nunca había experimentado durante mi matrimonio con Pablo. Tenía un esposo que me valoraba, que contribuía equitativamente a nuestra vida juntos, que celebraba mis logros y me apoyaba en mis desafíos. Tenía un hijo hermoso y saludable. Tenía una casa que era verdaderamente mía, con una jacuzzi que finalmente había recuperado como mi refugio personal sin ninguna contaminación de traiciones pasadas. Había construido exactamente la vida que merecía sobre las cenizas de un matrimonio que nunca había sido lo que necesitaba. Unos meses después, por casualidad, me encontré con Fernanda en un centro comercial. Ella me vio primero e inmediatamente intentó cambiar de dirección para evitar el encuentro. Pero yo caminé directamente hacia ella. Fernanda, dije con voz completamente tranquila. Ella se detuvo con expresión nerviosa, claramente sin saber qué esperar de este encuentro. Mariana, respondió con voz temblorosa. Yo quería decirte que... No necesitas decir nada, la interrumpí. Solo quería que supieras algo.
Esperé a que me mirara directamente a los ojos. Gracias, dije simplemente. Su expresión mostró confusión total. ¿Gracias? Gracias por hacer lo que hiciste, expliqué con una sonrisa que no tenía ni un rastro de ironía. Porque me liberaste de un matrimonio que no me merecía. Me diste la oportunidad de encontrar algo real, algo genuino, algo que Pablo nunca hubiera podido darme. Vi cómo mis palabras la golpeaban. Su rostro palideció y sus ojos se llenaron de lágrimas. Tengo un esposo increíble ahora, continué. Un hijo hermoso. Una vida que amo completamente. Nada de eso hubiera sido posible si tú no hubieras hecho lo que hiciste. Me acerqué un paso más. Así que sinceramente, gracias. Espero que tú también hayas encontrado lo que buscabas. Sabía perfectamente que no lo había encontrado. Sabía por comentarios de vecinos que seguía sola, que su matrimonio con Rodrigo había terminado sin posibilidad de reconciliación, que Pablo la había dejado poco después de que nuestros divorcios se finalizaran. Ella también lo sabía. Y sabía que yo lo sabía. No dijo nada más. Solo se dio la vuelta y se alejó rápidamente con pasos que parecían querer escapar de esta conversación lo más pronto posible. La vi alejarse sin sentir ni satisfacción ni pena. Solo sentía una especie de cierre final sobre ese capítulo de mi vida. Regresé a casa donde Rodrigo estaba jugando con nuestro hijo en el salón. Entré y los abracé a ambos, sintiendo una gratitud profunda por todo lo que tenía. La vida había tomado un camino que nunca hubiera imaginado hace unos años. Había pasado por traición, dolor, y la destrucción de algo que pensé que duraría para siempre. Pero al otro lado de todo eso había encontrado algo infinitamente mejor. Una noche, semanas después, Rodrigo y yo estábamos en la jacuzzi mientras nuestro hijo dormía dentro de la casa con el monitor de bebé al alcance. Mirábamos las estrellas en silencio cómodo, con nuestras manos entrelazadas bajo el agua caliente. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dije de repente. ¿Qué?, preguntó Rodrigo. Que la cosa que Pablo usó para traicionarme terminó siendo el lugar donde encontré verdadera paz. Esta jacuzzi que tanto me costó conseguir, que él contaminó con su infidelidad, ahora es donde vengo con el hombre que realmente me valora. Rodrigo me besó suavemente. No es irónico, dijo. Es justicia. Te mereces tener tu refugio de vuelta. Te mereces disfrutarlo con alguien que realmente aprecia todo lo que hiciste para crearlo. Tenía razón. La jacuzzi ya no representaba traición ni dolor. Representaba exactamente lo que siempre debió representar, mi esfuerzo, mi determinación, mi capacidad para crear algo hermoso con mi propio trabajo. Y ahora lo compartía con alguien que entendía y valoraba eso completamente. Los años siguientes solo confirmaron que había tomado las decisiones correctas. Rodrigo y yo construimos una vida basada en respeto mutuo, apoyo genuino y amor real. Nuestro hijo creció en un hogar donde ambos padres contribuían equitativamente, donde ambos estaban presentes, donde el amor no era algo que se daba por sentado sino algo que se demostraba activamente cada día.